Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la sexta clase correspondiente al seminario de Estadística Industrial. En el día de hoy vamos a estar trabajando con pruebas de hipótesis focalizando en dos poblaciones y si el tiempo nos acompaña, vamos a estar viendo el tema de análisis de la varianza, una primera introducción. Si ustedes se fijan en el aula virtual, ya están subidos los trabajos integradores finales. Si ustedes observan, van a ver que dice trabajo integrador final grupo A. El grupo A está integrado por el grupo 1 y el grupo 4. Trabajo integrador B, que corresponde a los grupos 2 y 3. Y por último, el trabajo integrador C, que es directamente el grupo 5. El grupo 5 queda intacto con los 3 integrantes. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Si ustedes lo visualizan o se lo bajan, son dos problemas. Uno tiene que ver con análisis de la varianza y el otro tiene que ver con regresión y correlación. Temas que vamos a estar viendo en la clase 7 y en la clase 8. Bien, entonces retomamos un poquito lo que hemos estado viendo en las dos clases anteriores. Supongamos que yo quiero hacer un análisis de los alumnos de la Universidad de Lomas, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería. Entonces, cuando yo hago ese relevamiento, no pregunto una sola variable, sino que puedo preguntar varias. Por ejemplo, años cumplidos, cantidad de materias aprobadas, ingresos mensuales, estatura en centímetros, estado civil, localidad de residencia. Como posiblemente no tenga el dinero ni el tiempo para estar testeando a todos los estudiantes de la universidad, saco un pequeño muestreo. Ya vimos la clase pasada cómo hacer ese muestreo simple al azar. Y a partir de los datos que yo saco en la muestra, cómo inferir para toda la población. Quería focalizar en el tema de las notaciones. Cuando yo estoy trabajando con características poblacionales, estoy trabajando con parámetros. Como vimos la clase pasada, parámetro es una medida calculada en la población. ¿Cuáles son los parámetros? Puede ser la media poblacional, la varianza poblacional, la proporción poblacional. Es toda medida que resume información calculada con respecto a variables poblacionales. Detalle importante, las notaciones que usamos son letras griegas. Si estamos trabajando en una población, son letras griegas. Es decir, que si yo hablo de mu, estoy hablando de la media poblacional. Aquí las notaciones que estuvimos utilizando hasta ahora, ¿en dónde las utilizo? Cuando estoy trabajando en una muestra. Entonces, por ejemplo, la media muestral, el desvío muestral, la proporción muestral son esas mismas características calculadas en ese subconjunto más chiquito que es la muestra. Supongamos que yo estoy trabajando con una población de 2.500 personas y la variable en estudio es el salario anual. ¿Para qué? Para poder observar si son candidatos a participar en un programa de capacitación. Si conociéramos esos 2.500 valores, no hacemos un muestreo, directamente podemos calcular la media y el desvío poblacional del salario anual o la proporción de participación. Estos son los verdaderos valores, los parámetros poblacionales. Lo que pasa es que para hacer eso tengo que hacer un censo.
Tengan en cuenta, por ejemplo, los censos de población que se hacen recién cada 10 años. ¿Por qué? Porque son costosos, porque implica el trabajo de un montón de gente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen distintas muestras. Fíjense que acá se calcula, en este caso, 500 muestras, cada una de tamaño 30. Los valores dentro de estas muestras es la media muestral, el desvío muestral, la proporción muestral. Fíjense que si yo tomo valores muestrales, media muestral, desvío muestral, proporción muestral. Entonces, si yo estoy trabajando en la muestra, hablo de estimadores. Si estoy trabajando en la población, hablo de parámetros. La media muestral es el mejor estimador de la media poblacional. La proporción muestral es el mejor estimador de la media poblacional. El desvío muestral es el mejor estimador de la varianza muestral es el mejor estimador de la varianza poblacional. Entonces, si yo tengo una población y yo quiero estimar un determinado parámetro, si yo digo directamente que el valor que encuentro en la muestra es el valor en la población, es lo que tengo una estimación puntual. Si ustedes lo consideran, realmente esta estimación no es una estimación buena. Entonces, aquí ¿qué es lo que uno utiliza? Utiliza una estimación por intervalo. Tal cual, como vimos en las clases pasadas, a partir de los valores muestrales se construyen los extremos de ese intervalo de confianza, que es un intervalo cerrado al cual uno le otorga una determinada probabilidad. Bien, en definitiva, y esto se los conté la clase pasada, pero quería que lo visualizaran, lo que uno está diciendo, el intervalo tal cubre el verdadero valor del parámetro con una confianza en 95%, significa que si yo construyera 100 intervalos, en 95 de ellos tendría el valor del parámetro que estoy buscando. Por ejemplo, la media poblacional. Pero hay 5 donde no estaría perteneciendo. Ese es el concepto de un intervalo de confianza. La pregunta del millón es, ¿yo tengo que hacer 500 muestras? No, no tengo que hacer 500 muestras, pero siempre tengo ese nivel de riesgo. El área que incluye la zona de confianza es la que está comprendida entre estos dos extremos. Para el tipo de intervalo que nosotros construimos en este curso, el nivel de riesgo queda repartido en estas dos colitas. Entonces, ¿cómo se calcula la confianza? Entonces, a partir de la confianza, yo puedo buscar estos valores de abscissa, Z0 y menos Z0. ¿De qué manera? Si lo estoy haciendo a través de la app del celular, entonces introduzco los que vienen por default, se puede hacer con los valores de la media y el desvío que tengamos como dato, y hay una sola pita que dice 2 veces P de X mayor o igual que el módulo de X. Entonces, uno introduce el valor del riesgo o el valor de, si estamos trabajando con pruebas de hipótesis, el nivel de significación, y automáticamente, si estoy trabajando, por ejemplo, con la normal o con la T-de-Student, me da estos valores de abscissa, en un caso positivo y en el otro negativo. No me sirve cuando estoy trabajando con la chi cuadrado ni con la f de Snedeker, porque son distribuciones que son asimétricas. ¿Alguna duda hasta acá? Que es un poquito de algunos conceptos que yo quería afianzar. No, profesora. ¿Están? Sí, estamos bien.
¿Están o no están? Sí, sí. ¿Sí? ¿No hay problema? Bueno, no los... Estamos medio diezmados, no ahora que los estoy mirando estaba somos poquitos. escuchando para nada. Bueno, ya estaba preocupada que no los escuchaba. Bien. Entonces estamos con todos esos conceptos que a mí me interesaba tenerlos realmente, que ustedes los tuvieran en cuenta. Estamos en condiciones de trabajar con lo que es una prueba de hipótesis. Ya estuvimos trabajando en la clase pasada, lo vamos a ampliar a 2 poblaciones en esta clase. Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico para aceptar o rechazar una hipótesis formulada Disculpen, pero hoy es un día complejo porque empezaron las clases en la facultad, así que en algún momento de la clase los voy a tener que dejar con una pequeña actividad, 10 minutos, y después retomo la clase. Bueno, les contaba. Una prueba de hipótesis, tal como vimos, es un procedimiento estadístico. ¿Para qué? Para aceptar o rechazar una hipótesis formulada con respecto a algún parámetro de la población. Se llama hipótesis estadística a cualquier afirmación o aseveración que se formula acerca de cualquier característica poblacional. Por ejemplo, el valor numérico de un parámetro, la forma funcional de una población. Entonces, ¿cuáles son los pasos que uno quiere visualizar cuando hace una prueba de hipótesis? Primero, tener bien en claro cuál es la variable en estudio, cuál es la variable que yo voy a estar estudiando. A partir de ahí, genero los cursos de acción. Los cursos de acción me llevan a formular las hipótesis. A partir de las hipótesis, yo elijo cuál es el estadígrafo adecuado. Aunque esté trabajando con los software, lo tengo que tener claro dónde están esos estadígrafos en los cuadros que vimos la clase pasada. Vimos un cuadro al principio y otro a mitad de clase. Cualquiera de esos 2 cuadros les sirve para ubicar los estadígrafos. Se genera la regla de decisión y a partir de ahí se toma la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Bueno, entonces vamos a los ejemplos. Dice, de acuerdo a los registros del Departamento de Control de Calidad de una empresa, el tiempo medio para una tarea es 14 minutos. Si se tarda más de 14 minutos, se produce un tiempo ocioso en el paso siguiente. Si se tarda menos de 14 minutos, se produce una congestión y demoras en el paso siguiente, con la consecuente necesidad de parar el proceso y revisarlo. Para corroborar si el proceso se encuentra bajo control, se toma una muestra de 25 tareas y se obtuvo un tiempo promedio de 13,4. Se sabe que el tiempo tiene una distribución normal con un desvío de 3 minutos. Lo que se les pide es, con un nivel de significación del 5%, si es posible afirmar que el proceso está bajo control. Entonces, primer paso, tenemos que, como siempre, obtener los datos. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es el parámetro. El parámetro para nosotros es la media poblacional. El tamaño de la muestra es 25. La media muestral es 13,4. Aparentemente es menor, pero yo lo tengo que probar. La variable en estudio es el tiempo en ejecutar una tarea.
El desvío que tengo, el desvío de 3 minutos, no es de esta muestra en particular, sino que es de experiencias anteriores. Fíjense que dice, se sabe que el tiempo tiene una distribución normal con un desvío de 3. Y el nivel de significación es del 5%. Con todas estas condiciones, puedo empezar a resolver. Entonces, primer paso, una vez que uno puso los datos y ubicó cuál es la variable, es hacer los cursos de acción. Entonces, los cursos de acción son, si la media está en 14, el proceso está bajo control. Si la media es inferior a 14, el proceso está fuera de control. Si la media es mayor que 14, el proceso está fuera de control. Fíjense que estos dos cursos, estas dos desigualdades, me llevan a los mismos cursos de acción. Por lo tanto, estas dos desigualdades las puedo asociar en la desigualdad de distinto. Como dijimos que la hipótesis nula siempre contiene el igual, entonces la hipótesis nula es que la media poblacional es 14 contra la alternativa que la media poblacional es distinta de 14. Entonces, me voy a mi cuadro, esos que vimos la clase pasada, ubico lo que estoy buscando y los datos que tengo. Entonces va a ser una prueba de hipótesis para la media poblacional con varianza poblacional conocida. En nuestro caso tenemos el desvío. Ustedes saben que hay una biyección entre desvío y varianza. Uno le elevo al cuadrado, el otro le saco la raíz cuadrada positiva. Es decir, que tener el desvío o tener la varianza es lo mismo. Hay que tener en cuenta el tema de si tengo que elevarlo al cuadrado, si hace falta o no. Entonces, el estadígrafo a usar en este caso es el que se distribuye como una normal, donde tenemos la media muestral menos la media poblacional sobre sigma sobre raíz de n. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, tengo que encontrar zona de aceptación y región crítica. Para eso, y les pido que tengan a mano el celular, vayan a distribución normal. Por default les viene con media 0 y desvío 1. Y que cuando ingresan el valor de área, tengan en el desplegable 2 veces P de X mayor que el módulo de X. Y en este cuadradito indiquen el valor de alfa. Si eso lo hacen de esa manera, les tiene que dar 1,96, es decir, 1.95996. Les pido que lo hagan y me digan si les da, si lo pudieron encontrar o no. Sí. ¿Lo hicieron? ¿Les dio bien? Sí. Fíjense que les da el valor positivo. Este intervalo es bilateral, por lo tanto, tengo este valor de abscisa, que es 1,96, y este otro valor de abscisa, que es menos 1,96. Entonces, la regla de decisión. Si el estadígrafo de prueba en módulo es menor que 1,96, no se rechaza la hipótesis nula. O la otra forma de escribirlo sería, si el estadígrafo de prueba cae en el intervalo menos 1,96, 1,96, no se rechaza la hipótesis nula. Sí, ¿qué me preguntaban? ¿Me estaban preguntando algo? ¿No? No, me pareció que sí, que me estaban preguntando algo, disculpen. Bueno, una vez, es decir, todos estos pasos ustedes los tienen que hacer. Es decir, yo voy a pretender ver en la resolución del trabajo práctico 2 este tipo de situaciones, aunque después lo hagan con los software. Entonces, ¿qué tengo que calcular? El estadígrafo de prueba. ¿Qué es el estadígrafo de prueba? Reemplazar en esta función
por los valores que tengo. Entonces tengo la media muestral menos la media poblacional sobre sigma sobre raíz de n. Toda esta cuenta me da menos 1. Entonces vengo con este valor menos 1 y lo voy a ubicar por acá. Si ustedes se fijan, cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, voy a los cursos de acción. Si no se rechaza la hipótesis nula, significa que la media está en 14. Y si la media está en 14, significa que el proceso está bajo control. Esto sí lo voy haciendo teóricamente siguiendo cada uno de los pasos. Esto yo lo voy a querer ver en el trabajo práctico 2. Si lo hacen en Minitab, no hay ningún problema. Tienen que hacer la versión toda analítica y después en el software que ustedes utilicen. Entonces, si lo hago en Minitab, me voy a estadísticas básicas, Z de una muestra. Le digo que en este caso no tengo la base de datos, por lo tanto tengo los valores resumidos. El tamaño de la muestra es 25, la media de la muestra es 13,4, el desvío estándar conocido es 3, tildo, donde dice realizar pruebas de hipótesis, se ilumina media hipotética e indico el igual de la hipótesis nula. Me voy a opciones, me fijo que esté el valor de confianza 0,95 porque el nivel de significación era 0,05. Me fijo que la hipótesis alternativa sea por distinto. Acuérdense que esto se puede desplegar. Y le doy a aceptar a todo. Automáticamente me da la realización de la prueba. En la parte superior de Minitab les da la parte descriptiva y el intervalo de confianza y después les habla de la prueba. La hipótesis nula, la media vale 14 contra la alternativa que es distinta de 14. Acuérdense que Minitab no les da el tema de las gráficas. Estas gráficas no se las da Minitab. Lo único que les da Minitab es el valor de P. Entonces, el valor de Z era menos 1, es el mismo que habíamos encontrado acá en la cuenta. Lo que pasa es que al no darme la gráfica y yo poder establecer zona de aceptación y región crítica, ahí no puedo verificar nada. Entonces, necesariamente, si trabajo con Minitab, tengo que tomar el valor de P. El valor de P es 0,317. Como es más grande que el valor de alfa, que estaba en 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, la media está en 14 y el proceso está bajo control. Si lo hago con la página de MacBognar, tengo que elegir inferencia para las medias, reemplazo, fíjense que acá tengo que tener el desplegable y en este caso elijo sigma, porque sigma era dato. No se olviden de tildar donde dice mostrar las ecuaciones. N es 25, la media muestral es 13,4, el desvío es 3, me da el intervalo de confianza y me da la prueba de hipótesis. Fíjense, todo detallado acá tienen los valores de dato, el intervalo de confianza con las fórmulas, la prueba de hipótesis. En la prueba de hipótesis me dan el nivel de significación. Me indica que los valores críticos son 1,96 y menos 1,96. Me da el valor del estadígrafo de prueba, el valor menos 1. Y como si fuera poco por el mismo precio, también me da el valor de P. Y me da la gráfica. Entonces, realmente la página de MacBognar es muy completa con lo que hace a la resolución de una prueba de hipótesis. Un detalle que yo quería mostrarles, que es muy importante, es entender qué significa este p-valor. Para todos los que hacen investigación, encontrar ese p-valor realmente es un hallazgo, es decir, el software me lo da, pero yo lo tengo que interpretar.
Nosotros dijimos que si el p-valor es mayor que el valor de alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Yo les conté que el p-valor es un valor de área. Es este valor rosa clarito que está por acá. Empieza desde acá y va, por ejemplo, hasta menos infinito. ¿Cómo se calcula? Este valor de abscisa es el valor del estadígrafo de prueba, este valor menos 1. Entonces, lo que se hace es, en el eje, ubico a escala el valor menos 1. Y me fijo cuál es el área bajo la curva para ese valor de abscisa menos 1, tomando los menores. Si yo busco cuál es el área para menos 1, tomando los valores menores, esa área va a ser 0,31, 731. Es decir, que si ustedes me dicen qué es P, P es un área. ¿Cómo se calcula? Ubico en el eje de las abscisas el estadígrafo de prueba y encuentro cuál es el área que les corresponde hacia los valores hacia el menos infinito. Entonces, si esta área que representa el valor de P es mayor que esta área que representa el alfa, acá está repartido en dos colitas, entonces yo rechazo la hipótesis nula. Si esta área me hubiera quedado acá en la zona crítica, entonces yo hubiera rechazado la hipótesis nula. ¿Alguna duda hasta acá? Todos buscamos el valor de P, pero ninguno sabe explicar muy bien a qué hace referencia. ¿Vamos bien? ¿Están? ¿No están? Estamos asimilando. Estamos, porque yo no los veo, estoy a pantalla completa y no los veo. Sí, estamos. Estamos. Bueno, entonces volvemos al valor de P. El valor de P es la probabilidad de que el valor del estadígrafo de prueba sea tan extremo como el valor calculado cuando la hipótesis nula es verdadera. Dicho de otra manera, es el área calculada para el estadígrafo de prueba bajo la curva. Si el valor de P es menor que el alfa, es decir, si el P me hubiera quedado esta área por acá, entonces rechazo la hipótesis nula porque está cayendo en la zona de riesgo. En cambio, si el valor de P es mayor que alfa, como me pasó en este problema, no se rechaza la hipótesis nula. Si el valor de P es muy grande, entonces directamente yo voy a decir que la hipótesis nula es verdadera. Y si el valor de P es muy chiquitito, lo más probable es que la hipótesis nula no sea verdadera. Si alguien quiere ampliar estos conceptos, dentro de la bibliografía básica que nosotros dimos, recomendamos el de estadística aplicada a los negocios y a la economía, el de Marshall y Lind. Bueno, segundo problema. El Departamento de Control de Calidad de una empresa informa que la proporción de piezas defectuosas que se fabrican es del 9%. Se considera que dicho porcentaje es excesivo. Se realizaron ajustes en el proceso a fin de disminuir dicho porcentaje. Para corroborar que fueron efectivos, se tomó una muestra de 200 piezas fabricadas con estos ajustes y se obtuvo un 8% de piezas defectuosas. La pregunta es, ¿se puede afirmar que los ajustes fueron efectivos con un nivel de significación del 1%? Bueno, vamos a ver. Es un problema para trabajar con proporciones. Entonces, quiero hacer una prueba de hipótesis para la proporción poblacional. Tengo 200 piezas. Me dicen que el 8% son defectuosas, que el valor de alfa está en el 1%. Entonces, los cursos de acción son, si la proporción sigue estando en el 90, los ajustes no son efectivos, no me sirvió para nada. Si se disminuye, son efectivos.
Si son mayores, mejor que tire todo el sistema, los ajustes no fueron efectivos. Fíjense que tanto el igual como el mayor me generan el mismo curso de acción. Por lo tanto, como tienen el igual, van a la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es que la proporción es mayor o igual que 0.09, contra la alternativa que la proporción es menor. ¿Cuál es la regla de decisión? Si el estadígrafo de prueba es menor que este valor de abscisa, que es el que encuentro a través de la normal para un área de 0.01, entonces rechazo la hipótesis nula. Calculo el estadígrafo de prueba, me fijo dónde cae este estadígrafo de prueba, 0,49 negativo estará por acá, cae en la zona verde, en la zona de aceptación de la hipótesis nula, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula, el promedio, la proporción sigue estando en el 9% o más, por lo tanto los ajustes que hice no sirvieron para nada. Si lo hago con Minitab, voy a estadísticas básicas, una proporción, indico que tengo los datos resumidos, el número de eventos es 16, de donde lo saqué, yo tenía el 8% de defectuosos sobre un total de 200, entonces el número de eventos es 16, el número de ensayos es 200, le tildo que realizo la prueba de hipótesis, la proporción hipotética es el igual de la hipótesis nula, me voy a opciones, verifico, acá tengo que cambiar el nivel de confianza que es 0,99 porque el nivel de significación era 0.01, la proporción alternativa es por menor, acuérdense que acá hay que cambiarlo, y tengo la salida de Minitab. Me da, como les dije anteriormente, las estadísticas descriptivas, el intervalo de confianza, que en este caso es unilateral, me da hipótesis nula, hipótesis alternativa, me da el valor de Z, el menos 0,49, que es el mismo que había encontrado haciendo las cuentas, no me da la gráfica, no me da zona de aceptación y región crítica, por lo tanto, tengo que tomar el valor de P, que es 0,311, al ser más grande que el alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Si lo hago con Matt-Wagner, me voy a inferencia para P. Si estoy trabajando con armando el intervalo de confianza, tengo que fijarme que en la solapa diga el método de Wald, realizo reemplazo, le digo que me muestre las ecuaciones, son las mismas que yo hice a mano, y me da el intervalo de confianzas. No, ¿me lo pedía el problema? No, pero el software me lo da igual. Y cuando realizo la prueba de hipótesis, tengo que cambiar esta solapita a donde dice score, solamente para pruebas de hipótesis. Reemplazo, indico todos los valores, indico automáticamente al indicar, le doy el nivel de significación y me da el valor del estadígrafo de prueba que ya lo había calculado y el p-valor. Fíjense que en este caso se ve muy claramente que el área representada por el p-valor, que es 0,31, 0,59, es muchísimo más grande que el valor de alfa de 0,01. Por lo tanto, categóricamente estoy diciendo que no puedo rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, el método que apliqué para reducir el porcentaje de defectuosos realmente no sirvió para mucho. Bien. Detenemos la grabación acá. Dejo de segundito. Detengo un minutito la grabación porque tengo que